Estamos agradecidos que estás el día de hoy con nosotros. Hagamos ruido por todos nuestros amigos que nos acompañan en línea. Desde donde sea que nos estás acompañando, ya sea que estés aquí ahora en South Miami, puedes tomar asiento, o estás en tu casa, puedes tomar tu café o tu libreta de notas, llamar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, hacer a un lado todas las distracciones y traer tu Biblia. Vamos a irnos a Marcos, al capítulo 9. Estoy tan feliz de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. La semana pasada fue Pascua. Qué feliz que estuvimos y qué especial que fue ese día. Ver todos los testimonios de Dios moviéndose. Fue la primera Pascua de podernos juntarnos en persona luego de esta pandemia. Así que 101 personas dieron su vida al Señor la semana pasada. ¡Qué fantástico! Vamos a aplaudir por toda esa gente y a dar alabanza al Señor por 101 personas que cruzaron la línea hacia la eternidad para acercarse y tener una relación con nuestro Dios. Todavía estoy en esa sensación tan grande de lo que hace Dios y de lo que ha estado haciendo. Gracias a Dios, a todos los que han contribuido para hacer este milagro una realidad. Nuestra iglesia no solamente está hecha de la contribución de algunos pocos, sino el sacrificio de muchos que siguen dando y sacrificando de su tiempo, de sus finanzas, de su generosidad, por 5 años ya. Pero también la gente que sirve en esta iglesia, aunque tú estés solamente conectado con Vue Church en línea, quiero recordarte que también tenemos el día de hoy Growth Track, que es la puerta de entrada a nuestra comunidad. Estaba ayer conversando justamente con algunas amistades que estaban en Vue Crew, en los grupos pequeños, y no sabían que podían conectarse con Growth Track en cualquiera de los pasos, de las etapas, de los 4 etapas de Growth Track. Puedes comenzar en cualquiera uno de ellos, no importa el orden. Y es una excelente manera de conectarte más a Dios, a la iglesia, y ver cómo puede ser una parte más activa en nuestra iglesia y conocer más de todo lo que pensamos, de lo que creemos y cómo vivir de una manera más correcta. La única manera que tú puedes vivir de una manera correcta es si es que tú realmente crees en lo correcto. Y Growth Track es todo acerca de eso. Puedes ir a la dirección en línea que puedes ver en pantalla para que puedas unirte en línea en el paso 2 de Growth Track. Mientras continuamos con nuestro estudio de Marcos, vamos a compartir el día de hoy un mensaje que tengo el día de hoy que creo que va a empoderar a mucha gente. Así que todavía está a tiempo para invitar a más personas a que se unan el día de hoy, porque recién estamos comenzando. Y si esta es tu primera vez, no te preocupes, no has perdido nada. Vamos el día de hoy a ir a Marcos 9. Vamos a leer 6 versículos y vamos a analizarlos, y espero que el día de hoy puedas tú conocer y ver a Jesús de una nueva manera y tener una relación más cercana con Él. El versículo 2 de Marcos 9 dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Siempre me encantan los detalles que Marcos dice. No sé quién sea la persona que lava tu ropa, pero dice aquí que nadie podía hacerlas tan blancas. El versículo 4 dice: y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados.
Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi hijo, escúchenlo. El versículo 8 dice: de repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Qué increíble esa última línea, dice: no vieron a nadie más que a Jesús. Por eso quiero tomar el día de hoy unos momentos, este domingo, para predicar un sermón titulado Altas y Bajas. Vamos a orar una vez más. Por favor, acompáñenme a orar. Gracias, Dios, por tu palabra viva. Creemos que es más afilada que cualquier espada. Oro porque todas las personas que escuchen el día de hoy mi voz puedan acercarse más a ti. Por favor, Dios, cámbianos, transfórmanos. Queremos parecernos más a Jesús, hablar más como Jesús, pensar más como Jesús y actuar más como Jesús. Permítenos conocerlo mejor. Háblanos el día de hoy y te pedimos en tu nombre. Amén y amén. En mi casa jugamos un pequeño juego que se llama Altas y Bajas. Nos sentamos en la mesa de comer y empezamos a conversar y a preguntarnos cuál fue un alto en tu vida y un momento bajo en tu vida el día de hoy. Bueno, un momento alto puede ser tal vez como que me gustó mucho tener desayuno con la familia o algo bueno pasó en el trabajo. Y los momentos bajos pueden ser de todo un poco, como el internet estuvo lento el día de hoy. Pero dependiendo de la temporada, una época baja puede ser más bajo. C.S. Lewis dijo en uno de sus libros que la vida es todo, depende de picos y de momentos bajos. Van a haber grandes victorias, pero también a haber muchas derrotas, momentos altos y momentos bajos. Los momentos bajos de los cuales estoy hablando el día de hoy es no simplemente porque se demoró tu Uber Eats o porque el Wi-Fi se cayó, sino la gente que está pasando realmente dolor y decepción, confusión, molestia. Una molestia y un dolor realmente real. ¿Cuándo voy a descubrir por qué estoy en este mundo? La decepción puede pasar por muchas distintas razones y una de las maneras más básicas de definir la decepción es que nace de expectativas insatisfechas. Normalmente los momentos bajos están relacionados con algo que tú esperabas o querías que pase. Yo vi un meme hace poco que decía que la vida es todo sobre altas y bajas, o no más que estés muerto, para reforzar esta idea que no solamente porque estás pasando una decepción el día de hoy, quiere decir que tienes que vivir derrotado. Solamente porque estás atravesando una decepción, no tienes que pensar que todo tu destino va a estar atrasado y tu vida no va a ser rica. No, tu vida va a tener altos y bajos. Me pregunto ahora, mientras tú estás viendo este mensaje, ¿qué tipo de decepciones están pasando en tu vida? Las decepciones pasan en todo tipo de formas y colores. A veces nos decepcionamos del uno al otro. Todos sabemos que no podemos controlar a otras personas, pero no podemos cambiar a nadie más. Pero igual nos decepcionamos y nos herimos porque alguien hace algo que no queríamos que lo hagan. Tal vez no es otra persona, pero tal vez eres tú mismo. Muchos de mis decepciones no son realmente sobre otras personas, sino son por mi propia vida.
Yo me decepciono a mí mismo más que cualquier otra persona me puede decepcionar, porque me veo que no puedo vivir a los estándares que yo quisiera. Y a veces yo mismo me hablo mal a mí mismo o me pongo mucha presión a mí mismo. Pero todo tiene que ver en cómo yo me veo a mí mismo. Una de las maneras que no hablamos mucho en la iglesia es que a veces uno está decepcionado con Dios. Estaba hablando con un amigo la semana pasada. La historia decía que él estaba tomando un riesgo muy alto porque estaba comenzando un negocio y pensaba que estaba tomando un gran paso de fe y pensaba que estaba honrando a Dios en él. Invirtió mucho dinero y creía mucho en él, en ese proyecto. Pero en realidad lo que pasó es que el negocio se hundió y se vio muy decepcionado, pero realmente se vio decepcionado con Dios porque le puso a Dios simplemente una cercanía muy pronta. No estaba viviendo una vida tan cercana a Él. Vamos a ver el día de hoy un versículo muy importante en Marcos, que realmente marca un punto importante en el Evangelio, cuando marca a Jesús no solamente como hombre, sino como el Hijo de Dios. Y quiero usarlo el día de hoy para empoderarlos, porque quiero que sepan algo de las expectativas. Las expectativas insatisfechas en realidad son oportunidades para revelaciones divinas. Esto es una gran verdad. Cuando tú te ves a ti decepcionado, puedes o quejarte o puedes escoger aprender de ello. Incluso Bill Gates dijo que el éxito es un mal educador. Cuando nos vemos con éxito, no realmente aprendemos tanto. Pero es más bien cuando estoy decepcionado, cuando pierdo, cuando estoy realmente muy golpeado, cuando puedo levantar mi cabeza y descubrir dónde están las equivocaciones y cómo puedo yo crecer y mejorar. Cuando uno pierde es cuando uno mucho más puede descubrir. Cuando tengas una de estas expectativas insatisfechas, siempre vas a tener una oportunidad de revelaciones divinas. Vas a aprender algo nuevo de Dios, pero no solamente cuando estás en el pico de la montaña, sino en el valle. En el valle es donde tu fe está desarrollada. En el valle es donde tu fe crece. En el valle es donde tu fe se hace más fuerte. El valle es como un gimnasio espiritual donde puedes ejercitar el músculo de la fe. Para los que estamos pasando el día de hoy por un valle, quiero recordarte que estás sirviendo a un Dios que no solamente es el Dios de la cima de la montaña, sino el del fondo del valle, que te enseña en las altas y en las bajas. Creo que en Marcos capítulo 9 se habla mucho de esta verdad, porque se habla de que después de 6 días llevó a Pedro, Jacobo y Juan a una montaña alta. Hay que reconocer por qué dijo esto de 6 días. ¿Qué estaba pasando en 6 días? Bueno, tenemos que irnos un poco más temprano en ese mismo capítulo. Este fue el momento en que Jesús predicó que iba a sufrir y a morir. La semana pasada, en Pascua, predicamos sobre la cruz, la sangre, la tortura y la resurrección de Dios. Pero tenemos que aprender por un momento de que los discípulos no conocen ese momento. Ellos han estado siguiendo a Dios y esperan que Él va a ser el Rey, el Mesías, el nuevo Salvador, que va a ser un líder político, que va a limpiar todo del pasado y que va a ser algo nuevo. Pero luego Jesús le está diciendo,
¿saben qué? Yo voy a sufrir y voy a sufrir mucho. Me van a asesinar en una cruz y voy a resucitar. Incluso Pedro refutó a Jesús. Entonces, en esos días tenemos que saber que el tono y el sentimiento era un sentimiento de decepción. Es como que los discípulos dijeron, vamos, esto no es para lo cual yo me unía a esta causa. Yo pensé que íbamos a ser parte de tu grupo, de tu reinado, y vamos a hacer un cambio político en esta nación, y vamos a estar al fin en poder. ¿De qué se trata que vas tú a morir y a sufrir? Yo no estoy de acuerdo con eso. Así que lo siguen por 6 días y están realmente en un momento como bajo. Pero la Escritura dice que en este momento bajo de emociones, que los lleva a ellos a un momento alto. Muchos teólogos dicen que este momento es el momento que los lleva al monte Hermón, donde ocurre una transfiguración. Lleva a Pedro, Jacobo y Juan ahí a ese momento. Y podemos conocer tanto de Jesús y de su ritmo, de cómo es tan diferente. Jesús dio su vida al ministerio público, a predicar hacia miles de personas, y ahora vemos que hace algo público, pero al mismo tiempo pasa mucho tiempo en soledad, en un espacio secreto, porque tu vida pública no puede estar al mismo tiempo de la vida privada. No solamente que Él se da hacia la multitud en la privacidad, pero también a los 12 discípulos que se entregaron a Él, a sus aprendices, a los hombres a los cuales está enseñando todo lo que Él conoce, los secretos del reinado, los secretos de sus parábolas. Pero de los 12 tiene su círculo más íntimo, que son Pedro, Jacobo y Juan. Incluso dentro de los 12 había una relación más íntima y un círculo más pequeño. Había una afinidad que tenía por estos 3 individuos. Me recuerda un poco a nuestros grupos pequeños, los book crews. A veces tenemos un tiempo para reunirnos y un tiempo de break entre los book crews. Pero los book crews son momentos en donde la gente puede acercarse y decir, bueno, tal vez a veces me encantan los grupos, pero a veces no me interesa tanto la cantidad, sino la calidad. Porque a veces hay personas que pueden pensar que cuando hay más de 20 personas no hay intimidad. Pero en 1 hora y media de programa, solamente podemos entregarnos hasta cierto punto y van a ver que vas a poder conocer más a estas personas de manera íntima y ellos conocerte a ti. Si tú vas a sobrevivir en este mundo y a caminar en propósito y vas a poder sobrepasar los momentos bajos, vas a necesitar a gente que te conoce y a gente que tú conoces, gente que confía en ti, gente en la cual tú confías. Yo veo a esto más y más en Jesús. Mientras su vida se hace más pública, Él más pasa tiempo con su círculo íntimo. Él ha estado sanando a gente. Él ha estado haciendo milagros. Él está trayendo a muchedumbres. Y todos hablan de Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Mientras su vida pública crece, Él tiene que estar seguro de que tiene un círculo íntimo. Porque a medida que tu mundo se hace más grande, a menudo tu círculo tiene que hacerse más pequeño. Yo quiero vivir en un mundo grande. Yo quiero que mis hijos crezcan en un mundo grande.
Y eso es que me gusta la escritura, que te puede dar una idea clara de un mundo grande, global. No solamente se trata de lo que hacemos en Miami, en Broward, en Dade, en el condado de Palm Beach, sino lo que hacemos alrededor del mundo. Somos parte de la iglesia de Jesús. Somos parte de un mundo grande. Pero este mundo pone una demanda grande en ti. Y a medida que esto pase, tienes que tú asegurarte que tu círculo tiene que hacerse más pequeño, un círculo que sabe exactamente lo que está pasando en tu vida. Tú tienes que confiar en ellos y ellos tienen que confiar en ti. Jesús lo vive, no solamente lo enseña. Y de esto se trata Marcos. Aquí está en el punto más alto de su ministerio. Y les dice a ellos, voy a sufrir, voy a morir. Y yo sé que eso no es lo que ustedes esperaban, pero yo voy a revelar algo de mí. Que a menudo las expectativas altas llevan a grandes revelaciones. Voy a llevarles al punto más alto del monte Hermón. Y la escritura dice, en el versículo 9, dice, ahí se transfiguró en presencia de ellos. Esta es la única vez en el Evangelio de Marcos que Jesucristo revela su gloria divina. Que por un momento permite que ellos vean con sus ojos físicos el resplandor y la divinidad de quien Él es, que no solamente es el Mesías, sino también Dios en la carne. Él es Dios en la carne. Y la Escritura dice que todo respecto a Él resplandece en blanco. Más blanco de lo que nadie ni ningún cloro podría lograr esa blancura. Es tan blanco que es divinamente blanco. Esta transfiguración es de donde tenemos esta idea de metamorfosis. Si es que te acuerdas de tus clases de ciencia de metamorfosis, sabes que el capullo se convierte en una mariposa. El capullo puede ahora pasar de la tierra a un momento en el cual puede transformarse en una mariposa hermosa que vuela. Este es el mismo proceso de transfiguración que vemos que Jesús está pasando en su gloria, en su... Si sabemos y hablamos de la gloria, se habla sobre la pesadez de su presencia, y la gloria de su presencia es algo que es más grande que nosotros. Y por eso hay un sentimiento incluso de peso en su presencia. Los discípulos pueden ver de ese momento bajo que incluso cuando Jesús dijo que iba a sufrir, también es Dios, pero es glorioso, pero es majestuoso también. Y pueden ver por primera vez al fin cómo exactamente Él es. Yo amo a Pedro porque lo veo a Pedro que tiene que ver, es mucho como yo y como tal vez algunos de ustedes. Pedro dice, wow, ¿qué es lo que está pasando? Porque la Escritura dice que sus ropas resplandecen tanto, más blanco que nada más. El detalle que se describe en la Biblia es supernatural. Incluso dicen que Elías y Moisés también estaban presentes. ¿Cómo? Uno de los profetas y las personas más épicas de la Biblia están ahí presentes, tenían una conversación. ¿Cómo? ¿Qué es lo que están hablando? Imagínense, ¿qué es lo que harían? Hola, Mo. Hola, Eli. Y yo quiero ser como una mosca en la pared en ese momento. ¿De qué están hablando? Y Pedro dice, wow, Rabbi, esto es bueno que estamos acá. Pedro es como, tú sabes, como esos amigos que tal vez tienes que ponen su pie en la boca, que tal vez le pueden decir a una persona, oh,
¿Cuánto tiempo estás embarazada? Uy, no tengo embarazada. Uy, perdón. Es como esa persona que nunca recibe el memo. ¿Cómo está Sara? Sara, mi esposa, me dejó el mes pasado. Oh, lo siento. Pedro siempre está hablando en el momento equivocado y poniendo su pie en la boca. Incluso cuando él refutó a Jesús y Jesús le dice, déjame atrás, Satanás. Imagínense, ese es un momento muy bajo. ¿Cómo puede decirte Jesús, Satanás? Pero Pedro nunca aprende. Pero dice, wow, tenemos a Elías y Moisés. Esto es bueno que estemos aquí. Y luego dice, déjame construir 3 refugios para que ustedes puedan dormir acá y nos podamos quedar todos acá. Y luego en paréntesis dice, él no sabía qué decir porque estaba asustado. Lo cual es tan chistoso, es porque obviamente no sabía qué decir porque estaba en la presencia divina de Dios. Pedro representa a ti y a mí. A veces, a menudo, nosotros como cristianos nos impresionamos tanto también. Queremos contener, a mantener y hacer algo por Dios. Quiero construirte algo, Dios. Es como que Pedro estaba perdiendo el momento enfocado en lo que tenía que hacer. Por favor, escriban el día de hoy esto. Lo mejor que puede hacer por Jesús es estar con Jesús. Esto es tal vez lo más importante que tienes que escuchar el día de hoy. Lo mejor que puedes hacer por Jesús es simplemente estar con Jesús. Pero Pedro dice, no, voy a construir un refugio, quiero quedarme aquí. Me gusta el punto alto. Yo me acuerdo cuando de pequeño iba a los campamentos de verano y era un momento excelente. A veces de la primera noche terminamos llorando y al día segundo nos hablaba del Espíritu Santo y estamos todos con tanta energía, pero después al día tercero decíamos, no quiero yo regresar, no quiero volver, quiero quedarme aquí con mis amigos. Y ese pastor decía, no, ahora tenemos que bajar de la montaña, porque hemos venido a un momento alto para encontrarnos con Él, pero ahora tenemos que irnos a un momento bajo para compartirlo. Es ahí en el valle donde empezamos a compartir a Dios con otros. Muchos de nosotros, cuando la gloria de Dios se revela ante nosotros, nuestra respuesta automática es, ¿qué puedo hacer? Vamos a construir refugios, como Marta y como María. Cuando Jesús se encuentra con ellas, pero María está cocinando y se empieza a quejarse. Y Marta dice, María debería acompañarme, debería ayudarme. Pero Jesús la refuta a Marta y le dice, María ha escogido lo mejor. Ella está simplemente acá conmigo, porque lo mejor que tú puedes hacer es simplemente estar con Jesús. La religión a veces quiere controlar los momentos. Quiere solamente empaquetar los momentos, vivir en momentos altos. Pero los momentos bajos son igual de significantes porque ahí es donde obtenemos una revelación. Yo me acuerdo hacía un par de años, no sé si ustedes se acuerdan, cuando salió la película El Hijo de Dios, una película muy importante que hablaba sobre Jesús. Y yo le llevé a un amigo mío que estaba un poco alejado de Dios. Y es una excelente película. Estamos viendo en la película la vida de Jesús. Es una excelente película sobre el Nuevo Testamento, pero nunca me voy a olvidar que la película acabó y literalmente lo que pasó es que mientras pasaban los créditos, una persona se paró y dijo, wow, nadie se vaya. Y abre una Biblia y empieza a predicar un sermón. Y luego del sermón
él empieza a dirigir un llamado al altar en el cine. Yo me acuerdo que cuando salimos del teatro, mi amigo estaba tan desilusionado y me puse a pensar, es tan interesante a veces como los creyentes, cuando Dios empieza a moverse en su vida, muchos de nosotros, creyentes, nos hacemos espeluznantes y pensamos que tenemos que controlar las cosas, de hacer el trabajo de Dios. Complicamos tanto que a veces no permitimos que las personas solamente tienen que estar presentes. No tenemos que hacer algo y crear algo. Jesús dice simplemente tranquilízate y está conmigo. Solo quiero que tengas una revelación de yo, de quién soy y de mí. Esa predicción que hice de que voy a morir va a pasar, así me veas del momento de hoy tan majestuoso, pero igual vamos a tener que bajar esta montaña. Pero Pedro dice, no, vamos a quedarnos siempre aquí en el tope de la montaña, como muchos cristianos lo hacen también. Pero Jesús dice, no, yo sé que te dije algo que no quieres escuchar y te voy a decepcionar, pero todas tus decepciones no se comparan al plan de Dios que tiene contigo. Sea lo que sea que estés pasando, el plan de Dios va a prevalecer. Ahí están entonces, con esa ropa tan blanca. Incluso los evangelios de Mateo y Lucas nos dan más detalles sobre esto. Dicen que su cara brillaba como el sol. Así que aquí está él, en todo blanco, y su cara brillando como el sol. ¿Dónde más vemos que una cara resplandecía como el sol? Tenemos que ir al Antiguo Testamento en Éxodo. Hay una historia cuando Moisés está liderando al pueblo de Israel y le llama a la cima de la montaña cuando le iba a dar los 10 mandamientos. Las Escrituras dicen que Moisés le pide que le enseñe su gloria. Y vamos a ir a Éxodos, al capítulo 19, y le dice, Dios, enséñame tu gloria. Quiero verte, quiero una revelación. Déjame ver en tu esplendor, insistió Moisés. El versículo 19 dice, el Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte ahí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mando hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Moisés va por 40 días y 40 noches y Dios cumple su promesa. Moisés va y hace lo que el Dios le dice y él puede ver la espalda de Dios. Y la Escritura dice que cuando Moisés bajó de la montaña, su fe brillaba tanto que incluso tuvieron que poner un chaleco sobre su cara de tanto que brillaba, porque él estuvo en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Esta es la gran diferencia entre Éxodos y en Marcos. En Éxodos, Moisés estaba reflejando la luz. En Marcos capítulo 9, Jesús es la luz. Moisés estaba reflejando la luz, pero Jesús es la fuente de la luz.
Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Todo el color que tú ves, todos tus colores favoritos, son derivados de la luz. Quiere decir que sin Jesús no hay color en este mundo. Él es la fuente. Todo irradia de su ser. Es la manifestación de la gloria de Dios. Vamos a darle una alabanza. Me encanta esta idea de que Moisés no solamente estaba en la presencia de él y solo pudo ver la espalda de Jesús. Y a raíz de eso, su cara tiene un esplendor tan grande que todos pueden ver y decir, wow, ¿con quién te encontraste tú el día de hoy? Yo me acuerdo cuando tenía 13 años, estaba visitando a mis primos de Sacramento. En esa época me gustaba a mí esquiar y hacer snowboarding. Este día era un día con mucho sol y mi tío me dijo, asegúrate de ponerte bloqueador solar. Y yo le dije, no, tranquilo, voy a estar en la montaña, no necesito ponerme bloqueador solar. No me daba cuenta que el tipo de sol de California se refleja mucho en la montaña. Regresé ese día y tenía tanta quemadura que tenía ampollas en mi cara. A todo mundo que iba tenía ampollas en mi casa y la gente decía, wow, ¿qué te pasó? ¿A qué te refieres? Pero claro, no podía negarlo. Ellos sabían que tenía algo, que había pasado algo. A todo sitio al que yo iba no había pregunta alguna ni duda, porque era evidente de que había tenido una quemadura en la piel y que no la podía esconder. No tenía que ni siquiera decir a nadie que tenía una quemadura en la piel. A todo momento y espacio que iba, se notaba que yo tenía esa quemadura. Te voy a decir que el día de hoy tú también necesitas una quemadura, pero no del sol, sino del Hijo de Dios, que sea evidente para que la gente no tenga duda alguna y sea evidente que tú estás encaminando junto al Señor, porque has sido testigo de la gloria y la gracia y el poder de Dios. He sido testigo de su poder y es evidente en mí y es evidente en ti si yo lo veo. Lo mejor que puede hacer es estar cerca de Jesús. Solamente está con Él. La Escritura dice que Moisés y Elías están hablando con Él. Esto es algo épico, pero es todo parte de este proceso de revelación que tiene que ver con la decepción, que Dios está revelando algo sobre su naturaleza y su carácter. Por supuesto, Elías representa a los profetas y Moisés representa a la ley, pero si ponemos eso a un lado por un momento, consideremos a estos hombres como hombres, porque eso es lo que simplemente lo son. Jacobo nos dice que Elías es un hombre tal cual como tú y yo. Jesús es un ser divino, pero Moisés y Elías son personas fantásticas que Dios usó. Personas que igual pasan por altos y bajos. Elías pasó por altos muy altos y bajos muy bajos. Él pudo matar a 800 profetas de Baal cuando llamó fuego del cielo. Sin embargo, unos versículos más adelante podemos ver que luego de este momento tan alto de él, en el cual él pudo derribar 800 profetas y subir directamente al cielo en una carroza, también fue una persona que tuvo pensamientos suicidas. En los momentos más bajos de Elías, Dios se manifiesta en Elías y revela algo sobre su carácter y su naturaleza. Le dice a Elías que salga y ve al fuego y al viento.
y escucha la voz de Dios. Quiere revelarle a Elías que incluso en sus momentos de mayor decepción, cuando más alejado te sientes de Dios, estoy tan cerca de ti que puedes escuchar mis susurros en tus oídos. Él sabe de altos y bajos, pero también Moisés, él también conoce todo de altos y bajos. Moisés fue el gran líder del Antiguo Testamento, el que llevó a la gente de Israel a la libertad de Egipto, pero también tuvo momentos muy bajos y grandes fracasos. Él fue un niño hebreo criado en el palacio egipcio. Un día, mientras él está caminando, ve a unos hombres egipcios abusando a una persona hebrea de su pueblo. Y se ve obligado él a atacar a esa persona e incluso mata al egipcio por abusar a alguien de su pueblo. Se ve obligado a huir en el desierto, pasa décadas en medio de la nada, hasta que Dios vuelve a aparecerse a él de una manera milagrosa y le dice: tengo un plan para ti y un propósito para ti. Vas tú a liberar a los israelitas, a mi pueblo. Dios le dice: anda y obedéceme. La Escritura dice que Moisés obedece, va hacia Egipto y libera a los israelitas. Parte el mar Rojo, puede atravesarlo por una manera épica y milagrosa, los lleva hacia la tierra prometida, preparada para los israelitas, pero en el camino el pueblo los desobedece y les dice: entonces ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Pero también ese momento también refleja el momento de ira de Moisés, en el cual incluso Moisés tuviera tanta ira que rompió los 10 mandamientos. Y eso le costó su promesa. Un momento Dios le dijo a Moisés: quiero que hables a la roca, pero él estaba tan frustrado y tan molesto que en vez de hablar a la roca, partió la roca, golpeó a la roca. Dios le prohibió a Moisés entrar a la tierra que le había prometido por su desobediencia. Ese es un momento muy bajo. Años y años vagando por el desierto y no viendo el resultado de la promesa. Elías también, tantos altos en su vida. Es uno de sus más altos. Es que una persona es una de las únicas personas que nunca murió. Muchos creen que Enoch tampoco nunca murió, pero de Elías se habla de que la Escritura dice que él fue llevado en una carroza de fuego. Él nunca murió. Pero por otro lado, Moisés sí probó la muerte. No fue hasta que él realmente fallece, sino hasta que Josué puede llevar a la gente a la tierra prometida. No puedo imaginar el momento de Moisés a punto de fallecer cuando ha pasado por tanto sacrificio y años. Cuánta decepción pudo haber tenido consigo mismo y con la gente que estaba liderando, incluso tal vez decepcionado con Dios. ¿Cómo no pudiste cumplir, Dios, tu promesa? Pero lo que yo he aprendido es que a veces nuestros planes no funcionan porque Dios tiene uno mejor. Dios está contándonos una historia. Tenemos que recordar que Jesús no solamente es un profesor, sino un hacedor de milagros, un sanador, pero Él es Dios. Si la transfiguración nos lleva a algo, es que este es el Dios de ayer, de hoy y de siempre.
toda la historia es su historia. ¿Qué tal si te digo que realmente Moisés sí vio la promesa? Porque en Marcos 9 podemos ver que Jesús realmente pudo haberlo colado en el momento y ver la tierra. Y pudo ver realmente de frente a Dios. Y saber que Jesús y Dios siempre tuvieron un plan perfecto. Que Dios no había acabado de contar su historia. Tenemos a Moisés y a Elías. ¿De qué están hablando? Bueno, el Evangelio de Lucas dice que mientras estaban hablando a Jesús sobre su partida. Jesús, tú tienes que ir a Jerusalén y vas a morir ahí. Tal vez estos hombres están pasando por sus partes. Estamos hablando de las profecías y la ley. Las profecías de la ley, todos se juntan en una persona, en Jesús. Imagínense tal vez lo que decía Moisés. Tal vez Moisés recuerda, no hay que asesinar, no hay que robar, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Imagino que Jesús dijo, sí, está bien, yo voy a cumplir eso. Yo no voy a asesinar, voy a dejar que ellos me asesinen a mí. No voy a robar nada, solamente las llaves del infierno. Yo vine a robar la muerte de la sepultura para dar nuevamente la esperanza a un mundo que está quebrantado. Jesús en la cruz le dice a su madre que estaba cumpliendo la ley, incluso en la cruz. Elías tal vez decía, Jesús, también hay unas profecías que debes cumplir. Recuerda que te van a dar latigazos. Pero recuerda que por tus heridas seremos curados. Sí, es verdad. Recuerda también que cuando vayas para Jerusalén tienes que montar el potro que Zacarías declaró. Jesús, también tienes que acordarte que te van a acosar y van a decir quién tú no eres, pero tú eres como el cordero que va al matadero. Jesús tal vez dice, sí, es verdad, sí, yo lo tengo. Yo lo sé, yo lo comprendo. Pero este libro es sobre este Jesús. Toda la ley, todas las profecías se suman en un solo nombre y su nombre es Jesús. Las escrituras dicen, Pedro, Jacobo y Juan están asustados, arrodillados, pero cuando ven para arriba, todo lo que ven es Jesús. Elías y Moisés ya no están, pero Jesús se mantiene. Siempre solo Jesús. En tus altos y en tus bajos. ¿Qué es lo que necesitas? Solo necesitas a Jesús. Todo se suma. Sí, voy a cumplir esas leyes, voy a cumplir esas profecías, voy a hacer mi parte. Yo siento que estoy hablando a una persona el día de hoy. Si tú eres solamente tú, es increíble cuánta presión podemos ponernos a nosotros mismos. Solamente está con Él. Disfrútalo. No sé qué estás haciendo todo el día de hoy, pero Él está acá, te está ministrando. La escritura dice que mientras ellos bajan su cabeza, hay una voz
de Dios que habla desde el cielo y dice: este es mi hijo a quien amo, escúchalo. En la montaña, en el punto más alto de la vida de Jesús, mientras Él está en la transfiguración, en la cima de la prosperidad, la voz de Dios dice: este es mi hijo a quien amo, escúchenlo. Es un momento impresionante, pero no tendría tanto empoderamiento si solamente podrías escuchar que Dios está contento de ti en tus momentos altos, en tus momentos de montaña, cuando todo el mundo está feliz y pasando lo que tú quieres que pase. Pero no es Dios Él así. Vamos, si tú sabes que estoy estudiando la palabra de Marcos desde el capítulo 1, vamos a acordarnos que cuando Jesús fue bautizado, cuando Él sale del agua de Jordán, esa misma voz de Dios dice: este es mi hijo, con el cual estoy satisfecho y lo amo. Hay un punto en común ahí, pero geográficamente vemos que la montaña es el punto más alto y el mar muerto es el punto más bajo de la tierra, del planeta. Es el punto más bajo donde no hay vida en el mar muerto. En este momento, Jesús, cuando sale del río, ese momento, Él no ha hecho ni un solo milagro. Así que quiero que tú sepas que si tú dices: yo tal vez he decepcionado a Dios, o no he hecho nada por Dios todavía, o he hecho algunas cosas que pueden decepcionar a Dios, yo te digo que estás en lo contrario. Porque así tú estés en la montaña de tu vida o en el punto más bajo de tu vida, hay un Dios que no va a cambiar, que siempre va a decir que estoy satisfecho con mi hijo. Y si tú estás en la vida de Cristo, Él va a decir: este es mi hijo a quien amo. Él te ama. Él está para ti. Él está satisfecho contigo. Él está complacido contigo en tus altos y en tus bajos. Él viene de la manera como Él es. Yo no sé a quién estoy predicando el día de hoy, pero tengo una sensación de que hay personas que están caminando en esta vida pensando que está en un momento muy bajo. Algunas personas pueden pensar que sus momentos bajos son: bueno, tal vez no obtuve los zapatos que quería, o no recibí ese videojuego. Pero la vida nos dice que hay bajos mucho más duros que eso. Pero yo creo que es la gloria de Dios y su gran historia que Él nos cuenta, que me da el poder y la fuerza de no construir un refugio solamente en la iglesia, sino de regresar, levantarme de nuevo. Vamos a la montaña a seguir sirviendo, a seguir dando, a seguir con esperanza y a seguir creyendo, porque este Dios está satisfecho y complacido contigo, ya sea en el monte Hermón o en el río Jordán, en las altas y en las bajas. Dios no cambia. No solamente es un Dios de la montaña, pero es un Dios del valle. Dios del Padre dice: este es mi hijo, escúchenlo. Hay personas que tal vez están viendo el día de hoy que dicen: si yo podría solamente escuchar la vida de Dios, haría lo mismo. Pero te digo que Él ya ha hablado. Dios ha declarado, solamente está esperando a que tú obedezcas lo que ya ha declarado Él y lo que Él ha hablado. ¿Tú sabes lo que Dios diría en este momento? Escucha a mi hijo. Si pudiéramos escuchar a Dios hablar hoy, Él diría eso: escucha a Jesús.
Yo no sé qué tipo de dolor estás tú pasando, no sé tu decepción, no sé de cuántas maneras tu corazón está quebrantado, pero Jesús tiene las respuestas. Es el día de hoy que Jesús dice en Juan 16:33, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Yo la vencí. Él ya lo venció por ti. Él ve el final desde el comienzo. Tu decepción no lo va a impedir ni lo va a parar. Tu dolor tiene un propósito. Él tiene un plan para ti. Vamos a dar una alabanza.